Hablar del tema de ansiedad y del estrés postraumático y sobre todo la angustia anticipatoria o la ansiedad anticipatoria, tenemos que hablar cuáles son los sistemas que activan al cuerpo y de alguna manera tenemos que referirnos al sistema nervioso autónomo en su linaje simpático parasimpático. A este también es conocido como sistema vegetativo y pues obviamente constituye una serie de actividades en donde lo que hace es una activación de los sistemas fisiológicos del cuerpo para mantenerse preparado ante una amenaza o un ataque. Luego de este momento produce una inactivación de esos procesos a través de un sistema parasimpático que lo que hace es disminuir la actividad visceral del cuerpo. Su función global consiste en mantener las situaciones de un constante equilibrio de las funciones metabólicas y efectuar respuestas que nos permitan adaptarnos entre cambios del ambiente externo e interno. Es decir, que los sistemas de alarma basados en el sistema autónomo no son más que sistemas de adaptación. Es decir, eso responde a que vamos a tener cierto grado de ansiedad como un sistema de adaptación normal y cotidiano de nuestra vida. Es decir, la ansiedad es normal hasta cierto punto en que nosotros dominamos esta situación para adaptarnos. Pero cuando esto es patológico, cuando esto surge a otros niveles, puede producir una serie de cuestiones un poquito más complicadas y puede definirse que cuando ya hay digámosle, cuando ya hay una pérdida de la concentración cognitiva, pérdida de la funcionalidad y una pérdida de las funciones cotidianas básicas, estamos teniendo situaciones peligrosas para nuestra vida. Vemos nosotros aquí cómo el simpático inhibe algunas actividades pero como el parasimpático inhibe ciertas actividades y como el simpático los activa. Estos dos sistemas siempre van a ir contraproducentes. Es decir, el cuerpo no puede estar activado o no puede tener un sistema de alerta bastante aumentado, necesita de una reducción. Ambos sistemas se van a ir controlando a sí mismos para mantener eso. Y todo ello depende del estímulo y depende del ambiente. Entonces yo ahorita en este momento puedo tener mi palpitación y mi presión alta, probablemente porque estoy en una situación de peligro, una situación nueva, una situación de una expectativa. Pero no es normal, digámosle, que me mantenga todo el día así. Entonces para eso el sistema parasimpático actúa para relajarme. Sin embargo, cuando estos sistemas fallan, no solo producen la enfermedad, sino producen una desincronización de estos eventos y puede ser que yo ahorita esté lo más tranquilo en mi casa, sentado viendo un programa de televisión y lo que tengo es un problema de tipo aumento de la presión arterial. Entonces ahí es donde nosotros vemos este tipo de alteraciones. Aquí quise meter un poco porque parte del sistema nervioso autónomo también lo integra el sistema nervioso entérico, que no es más que un sistema que controla todo lo que es el intestino. Y esos componentes del sistema entérico, que en algunos libros se menciona y en otros no, pero es importante entenderlo, también van asociados a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal se han hecho estudios interesantes en donde se demuestra cómo es necesario que algunas bacterias vivan con nosotros para producirnos este, algunos cambios conductuales. Se han mencionado que tenemos millones y millones de microbios en nuestros estómagos que pueden compararse con la cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro. Esto puede implicar lo siguiente, que son necesarias para el funcionamiento del cerebro. Es increíble, yo puedo definir que las bacterias o los microorganismos de nuestro estómago y nuestros intestinos van a tener una funcionalidad ya sea positiva y negativa. Sin embargo, es importante ir deteniéndonos en este tema como parte también de los sistemas de alerta, porque esto nos produce reacciones digestivas. En algún momento se ha definido por Langley como una tercera división de nuestro sistema. Por ejemplo, el plexo Meissner y el Auerbach, que son los plexos que controlan esto, van a dar respuesta. Muchas veces nosotros pensamos, como se dice popularmente, con el estómago y tomamos decisiones con el estómago. Muchos de los negocios se hacen con el estómago. Y de alguna manera esto explica por qué a veces se le denomina el tercer cerebro. Es aquí donde se toman las emociones. Aquí, en esta parte, no voy a entrar en detalle, pero esto es la parte que a uno le pasa cuando vienen las maripositas del estómago. Usted está emocionado y las maripositas empiezan, porque lo activa, lo alerta. Usted se vuelve simpático desde un punto de vista nervioso cuando usted tiene una situación
en donde sus maripositas del estómago empiezan a como aparecerse, ¿verdad? Obviamente no hay maripositas y obviamente es otra cosa. Vemos aquí entonces estos sistemas que tienen mecanismos de aferencia y deferencia, que significan la de entrada y de salida. Y muchos de estos de entrada y de salida pues van a llegar al sistema límbico, al hipotálamo, donde ahí es donde se originan y se generan todas las respuestas de tipo alerta para determinar qué está pasando. Entonces el papel importante del hipotálamo es verificar que estas situaciones se estén dando y que de alguna manera puede producir una respuesta fisiológica de alerta. Tenemos estos neurotransmisores. Como estamos hablando del sistema nervioso autónomo y estamos hablando del periférico, tenemos que entender que aquí existen neurotransmisores específicos, muchos de ellos ya conocidos por ustedes, y entonces podemos ver, por ejemplo, los neurotransmisores como por ejemplo la noradrenalina, la norepinefrina, la acetilcolina, la dimorfina. Podemos ver nosotros el neuropéptido Y, podemos ver el polipéptido intestinal vasoactivo y una serie de neurotransmisores interesantes como por ejemplo también el que está relacionado con el gen de la calcitonina. Son neurotransmisores que van a activarse ahí. También podemos hablar de algunos elementos importantes como los factores intrínsecos que permiten la entrada de los complejos de vitamina que son esenciales para ello. Por ejemplo, muy sencillo, muchos de los alcohólicos pueden tener la famosa demencia de Korsakoff-Wernicke, que no es más una déficit de folatos de vitamina B, que no llegan al cerebro, pero que son recibidos a través de las paredes intestinales, y por eso llega hasta al cerebro la carencia, o mejor dicho, la carencia se detecta en el cerebro y puede producir este tipo de cosas. En resumen, yo puedo decir que el simpático en general está dirigido para colaborar, perdón, para colocar al individuo en una situación de defensa ante circunstancias de peligro, ya sea real o potencial. La estimulación simpática conduce a una variación de las funciones viscerales destinadas a proteger la integridad del organismo como un todo y garantizar su sobrevivencia. El parasimpático, por el contrario, la actividad es o está relacionada con las funciones de protección y conservación que favorece el correcto funcionamiento particular de los diferentes órganos. En una palabra, puedo decir que el simpático es un sistema que va a gastar mucha energía y el parasimpático va a ser un mejoramiento o ahorro de energía. Vemos que de alguna manera esta es una tabla tomada de Javier Navarro, en donde explica las manifestaciones clínicas más frecuentes de las disfunciones del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, manifestaciones cardiovasculares, manifestaciones digestivas, manifestaciones motoras y manifestaciones oculares, así como geniturinarias, ¿verdad? Entonces, es importante entender que si el sistema nervioso autónomo controla estas regiones, su implicación nerviosa hacia el hipotálamo, y si regresamos el hipotálamo hacia la amígdala, el sistema límbico, entendemos que muchos de esos, junto con el núcleo ventromedial, van a dar información de lo que está sucediendo, y algunas de estas deberían ¿cómo se llama?, de entenderse y deberían de cognitivarse. Sin embargo, el problema está en que como son autónomos, muchas de estas reacciones no van a ser controladas, y obviamente en términos psicológicos se habla del biofeedback. Generalmente esto se explica en los cursos de psicología de la salud, en donde el biofeedback es importante para controlar el sistema nervioso autónomo. Generalmente ha tenido poca respuesta o se han hecho estudios sobre algún tipo de coordinación de esto. Entonces, les agradezco mucho. Cualquier duda estaré para servirles.